Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo para leerlo, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La ascensión del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 10. ¿Estás seguro, Audán? La voz mental de Dimitri era tan intensa como la oscuridad de sus ojos. No hay que avergonzarse por alejarse de lo que te resulta tóxico. Estoy seguro, sostuvo la mirada del otro hombre. Solo siento una ira violenta, no miedo. Dimitri, que conocía muy bien la violencia, asintió con la cabeza. Audán había esperado una pregunta de Ilium ante la pausa que se había prolongado demasiado, pero cuando miró el ángel de alas azules, vio que Ilium estaba concentrado en Dimitri, con expresión austera. Por supuesto que lo había entendido sin explicaciones. La inteligencia emocional de Ilium era uno de los mayores dones. Audán también sabía que Ilium nunca le pediría que traicionara la confianza de Dimitri. Una confianza que había compartido mientras Audán yacía destrozado de la médica, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Sobrevivirás, Audán. Una orden primaria. La mano que Dimitri apretó alrededor de la escuálida mano de Audán con fuerza. Esto no puedes saberlo. Audán podía permitirse ser débil con Dimitri, porque esto lo había cargado cuando era un bebé. Era el peligroso hermano mayor que siempre había protegido. Lo que me hicieron me destrozó, Dimitri, pero estoy muerto por dentro. Los ojos de Dimitri se encendieron, su rabia un beso de rojo en los pómulos. También estuve roto una vez. Pensé que nunca me recuperaría de aquello, pero lo hice. Mientras ella se pudre y es olvidada, ese será también el castigo para tus captores. Luego, mientras Audán yacía en silencio, Dimitri le había contado la historia de un mortal que había amado a su mujer y a sus hijos con salvaje alegría, y que había sido el mejor amigo de un joven ángel que un día se convertiría en arcángel. Y le había contado la historia de cómo un ángel, obsesionado con el mortal, había asesinado a toda la familia y lo había convertido en un vampiro sin su consentimiento. El monstruo había obligado a Dimitri a ver a su hijo sufrir una agonía tan terrible y sin fin que Dimitri había tenido que tomar la decisión de acabar con la vida de su amado chico. Tuve que romperle el cuello a Misha, había dicho Dimitri, con voz áspera. Mi chico inteligente y cariñoso al que había prometido proteger para siempre. Solo tenía cenizas para enterrar de mi Ingrid y de nuestra dulce niña. Me rompí, Audán, en tantos pedazos que ni siquiera era un fantasma en el mundo. Solo quería hacer violencia hasta que el horror de ello abrumara mi angustia. Era un servicio empeñado a la destrucción y el exceso. Lo que hiciera falta para ahogar lo que había hecho y lo que había dejado de hacer. Tardé siglos en volver a ser un hombre completo. Así que no te diré que ser eso va a hacer que sea un viaje más fácil, pero sobrevivirás. Lo hice sobre los recuerdos del amor que compartí con Ingrid y con nuestros hijos, y la amistad de un ángel que no me soltaba. Tampoco te dejaré ir. El agarre de Dimitri había sido suave pero implacable con los frágiles huesos de Audán, y ambos sabemos que Ilium te seguirá hasta el lugar que los mortales llaman infierno, si eso es lo que hace falta para traerte a casa.
Aodan había llorado por Dimitri como si no podía llorar por sí mismo, y Dimitri lo había abrazado, permitiéndole encontrar alivio en su dolor. Habían hablado muchas veces a lo largo de los siglos, mientras Aodan estaba perdido, y en todas y cada una de las ocasiones Dimitri se había mostrado inquebrantable en su fe, en la fuerza interior de Aodan. No es necesario, había dicho cuando Aodan salió finalmente del abismo y se disculpó con el segundo por haberlo defraudado con el tiempo que llevaba perdido. En mis años perdidos, mientras parecía presente, me empeñé en entregarme a todo lo malo y terrible que pude. Todos nos curamos a nuestra manera. Ahora, ese mismo hombre asintió con la cabeza. Julia cree que el ángel acechador asesinó al mortal que Marco amaba. Una voz que era como una espada desenvainada. Y que Marco quedó atrapado en el fuego cruzado. Podría haber sido deliberado, sugirió Aodan, a través del bloqueo de sus recuerdos. Si yo no puedo tenerte, nadie puede. Con las manos en las caderas, Ilium exhaló un suspiro. ¿Sabes? Es muy probable que Marco le haya propuesto matrimonio a su novia. Hubo mucho de eso durante la guerra. Esto podría haber llevado al ángel a obsesionarse al límite. Sí, ya lo sé. Dimitri siguió observando el ala, esta vez sin distancia, en su mirada. Sea cual sea la verdad, aún no tenemos pruebas. Lo único que tenemos es una pareja muerta en un edificio incendiado. A ver qué puedes hacer. Si puedes localizar al ángel, me encargaré del resto. Creo que deberías ir a buscar a Honor, Dimitri, y recordarte que venciste a quien te habría enjaulado. Dimitri le dio un vistazo con los ojos entrecerrados. No estoy cayendo en la oscuridad, Aodan. Solo estoy enojado. Hizo una pausa y abrió la mano, pero iré a buscar a Honor. Les he enviado por correo electrónico los archivos completos a los dos. El segundo se volvió hacia Ilium. No es la bienvenida que hubiera querido para ti. Ilium, que había borrado la expresión de asombro de su rostro antes de que Dimitri la vislumbrara, se encogió de hombros. ¿Esto? No es nada. Te he hablado del pozo hirviente de pútrido negro que abrió bajo una casa en China y se lo tragó. Ahora burbujea, como una sopa primigenia de la que Li Yuan emergerá como un fétido monstruo de baba. Los labios de Dimitri se curvaron. Espero que esté lejos de la ciudad de Sujin. Gracias a los refugios, sí. Ilium hizo una mueca. Pero si comparamos con eso, estos son rosas. O sea, quiero decir que tan difícil puede ser identificar a un ángel al azar con una ciudad llena de ángeles, especialmente después de una guerra que arruinó los procesos de investigación habitual y destruyó varias bases de los datos. Es fácil. Habremos terminado para el almuerzo. La débil sonrisa de Dimitri se convirtió en una mueca. Es bueno tenerte en casa. ¿Un ángel puede traer la risa en los tiempos más oscuros? Un ser así es un regalo, Aodan. Palabras que Sujin había dicho a Aodan en China contenían una aguda verdad. La luz de Ilium procedía de su interior y era un tesoro incalculable para quien tenía la suerte de estar en su radio. Mientras volaban hacia el lugar de lo que con toda probabilidad era un doble asesinato, Ilium intentó confiar en lo que le había dicho a Aodan, de todo iría bien. Pero si era cierto, le resultaba difícil, jodidamente difícil. Tuvo que concentrarse a conciencia para no soltar la pregunta, para no intentar proteger a Aodan de lo que podría desenterrar, de los horribles fantasmas del pasado.
La última vez que Ilium lo había intentado, había provocado la mayor pelea de su amistad. Ya no soy un muñeco roto al que hay que proteger de quienes podrían jugar rudamente conmigo. No, Aodan ya no estaba roto. A ningún nivel. Era un guerrero poderoso que había decidido aferrarse, afrontando el horror de su pasado. E Ilium le había prometido que no cedería a sus impulsos sobreprotectores en lo que respectaba a los otros hombres. Ilium gimió. Vas a explotar si no dices algo pronto. La voz de Aodan profunda y resonante y afectuosa. Ilium gimió, mientras gruesas nubes grises empezaban a acercarse desde el océano con una brisa cortante. Pensé que estaba haciendo un buen trabajo ocultando las 10,000 voces chillonas de mi cabeza. Te conozco, Azul. Aodan inclinó las alas hacia la izquierda para apoyarse en la corriente. Aprecio que lo intentes. Ilium voló un arco más amplio, de modo que quedaron uno al lado del otro. Míranos a los dos. Tan adultos. A este paso no tardaremos en convertirnos en viejos ángeles sabios. La sonrisa de Aodan fue lenta, el movimiento de su cabeza exasperado. Sin embargo, su buen humor no podía con la desesperación de la tienda incendiada, que había quedado como estaba, con la cinta de precaución ondeando a su alrededor. Aunque la clientela de la tienda eran bebedores empedernidos, la zona no era un callejón sin salida ni una zona tenebrosa, que solo despertaba al anochecer. Los locales de los alrededores funcionaban a las 1000 maravillas. Una tienda de kebabs desprendía aromas tentadores. 2 personas hacían cola ante lo que parecía ser un taller de arreglos de ropa, mientras que al lado había una tienda de electrodomésticos limpia y ordenada, que presumía de poder reparar cualquier pequeño aparato electrónico doméstico en 1 hora o te devolvería el dinero. Hino nunca miente. Habría pensado que alguien había intentado limpiar la escena, dijo Ilium. Parece ese tipo de vecindario. Es probable que el personal de Navarro diera la orden de que nadie lo tocara hasta que él se recuperara, y dado que envió la expediente a la torre, diría que se tomó en serio las preocupaciones de Juliana Corvino. Ilium iba a responder cuando alguien salió corriendo de la tienda de electricidad. Era un hombre bajo y corpulento, con un bigote negro engrasado o acondicionado a más no poder, y el cabello igual de espeso y abundante. Llevaba unos pantalones negros impecables combinados con una camisa igualmente impecable de color rosa pálido. ¡Ángeles! Le sonrió mientras se acercaba a toda prisa. Juliana dijo que la torre iba a enviar gente a ver esta terrible situación. Que Dios los tenga en su gloria a esos maravillosos chicos, suyo y su dulce chica. Inclinando la cabeza, murmuró una oración en voz baja antes de volver a levantar la vista. Pero pensé, ella está de luto, no es algo real todavía. Es difícil tener este tipo de desastres así en el barrio, sobre todo porque hemos arreglado casi todo lo demás. Pero todos conocimos a Marco, conocemos a Julia. Podemos esperar. Decidimos juntos hasta que ella esté lista. Todo este discurso iba dirigido a Ilium, lo cual era precisamente una sorpresa. El azul de Aodan era muy conocido en la ciudad, no solo por el llamativo color de sus alas, sino porque se le podía ver tan a menudo en tierra como en cielo. Ilium frecuentaba negocios mortales, tenía amigos mortales. Aodan, por el contrario, solía volar alto en el cielo, donde su aspecto no llamaba la atención. Tenía amigos mortales. Uno de los más cercanos era el cazador de Marco, pero había crecido siendo una anomalía incluso entre los ángeles. Su piel reflejaba la luz como si fuera un diamante, facetado. Su cabello era igual, al igual que los filamentos de sus alas,
cada parte que él brillaba, hasta el punto de que los demás les dolía mirarlo a plena luz del sol. Al menos, las nubes se habían desplazado en los últimos 20 minutos significaba que no era una estrella en la calle. Sin embargo, seguían siendo un extraño para este mortal. Siempre que Ilium, aunque nunca antes le hubiera dirigido la palabra, no lo era. —¿Gino? —dijo Ilium, cuando el hombre hizo una pausa para tomar aliento. Sus ojos se volvieron enormes. —¿Cómo sabes de Gino, Ángel? Cuando Ilium señaló el cartel de la tienda de electricidad, el hombre se dio una palmada en los muslos y soltó una carcajada. Por un momento pensé que estabas en mi cabeza. Se secó la frente con un pañuelo perfectamente doblado. —¿Así que has venido a ver lo de Marco y su chica? No sé cómo se llama. Pobrecita. —Danica —le dijo Ilium—. Gino, ya que pareces conocer la situación aquí, ¿qué opinas del incendio? El hombre apretó los labios y frunció la frente. Tuvimos que evacuar. Ya sabes, a causa de la guerra. Sabía que Marco tendría que quedarse, estaba bajo contrato, pero no tenía motivos para estar aquí. Gino hizo un gesto a la tienda. Su ángel la compró unos 10 meses antes de la guerra. Creo... Marco dijo que el plan era desmantelarla y dejarla muy bonita, ¿sabes? Que encajara con el resto del vecindario. Así que el ángel no iba a desperdiciar que alguien para salvaguardarla durante la guerra. Si se caía, pues no importaba. Puede construir una nueva desde los cimientos exactamente como le guste. Era una información que no habían tenido hasta entonces, pero también era poco probable que fuera útil para desenterrar el asesino. Ayudé al chico a cerrarlo todo, continuó Gino. Tenía problemas con las persianas arribado. Normalmente, este barrio es seguro. Todos estamos atentos y la mayoría vivimos encima de nuestras tiendas o cerca de ellas, pero pensamos que con la ciudad vacía quizá la gentuza podría probar suerte. Así que subimos las persianas. La posible mala suerte de una huelga de guerra no es razón para descuidarse, porque desperdiciar una buena existencia, ¿no creen? ¿Resultó dañado algún otro negocio?, preguntó Ilium, mientras Audán seguía guardando silencio. No hubo saqueos ni nada parecido, dijo Gino. Un par de nosotros tuvimos daño en los tejados en las batallas en el cielo, y 2 o 3 volvimos con una ventana agrietada o rota. Tengo esta marca de quemaduras en la pared, pero la gente del ángel de Marco me pidió que le dejara, que no la pintara todavía. Una pausa. Su mano se levantó para hacer un símbolo religioso. Pero sí, en cuanto a daños, tuvimos mucha suerte. 3 calles más allá, todas las tiendas se vaporizaron. Simplemente desaparecieron y solo quedó polvo. Pero el arcángel es bueno. Prometió reconstruir y ahora tiene tiendas nuevas. Y todos recibiremos un pago para poder empezar a restablecernos. Eso es ser un buen arcángel, ¿verdad? Sí, el Sire sabe cómo cuidar de la gente bajo su reinado. Las palabras de Ilium contenían una formalidad que no traicionaba nada de su propia relación familiar con Rafael, porque para la mayoría de los mortales, Rafael necesitaba permanecer como una figura poderosa y distante. ¿Hay algo más que creas que debamos saber? Era un buen chico, Marco. Incluso después de que lo hicieran, no nos olvidó, no se dio aires, aunque se traía sus aparatos electrónicos estropeados para que los arreglaran. Audán intervino. Así que formaba parte de esta comunidad incluso antes de hacerse cargo de la licorería.
Gino le lanzó una mirada de soslayo antes de apartar la vista y volver a mirar a Ilium, pero no se inmutó. Ah, sí, sí, solía ayudar con la charcutería de Julia. Al final de la calle no ha vuelto a abrir. No se ha animado. Su rostro se ensombreció. Pero por eso Marco acabó en la tienda en primer lugar. El ángel quería este tipo de local y Marco sabía que el viejo Olaf quería vender, así que lo arregló todo. Conseguí a Olaf un precio muy justo. También un buen chico, como dije, trabajaba duro. No sé por qué quería ser vampiro y beber sangre, pero un encogimiento de hombros, como diciendo que no podía explicar los caprichos de la gente. Nunca intentó chuparle la sangre a nadie por aquí. Se reía como un loco cuando le preguntaba. Una sonrisa triste. Se reía mucho ese chico. Hemos escuchado que otra mujer puede haberse interesado por él. Aodan lo mantuvo vago para no influenciar al mortal en ninguna dirección. Pa, Marco no hablaba con el viejo Gino de ese tipo de cosas. Deberías de preguntar a sus amigos. Unos pequeños gestos de cabeza hacia la calle. Dos de ellos pasan el rato en la esquina. Su labio se curvó. Le dije a Marco que ya no debería juntarse con esos vagos. Viven en casa, sin trabajo, con los pantalones a la mitad del trasero. ¿Tenía otros amigos? Ilium preguntó. No sé, gente que lo conociera bien. Julia es a quien hay que preguntar. Estaban muy unidos. Ella lo crió solo, después de que su padre muriera cuando él tenía 11 años. Hablaron con Gina durante varios minutos más hasta que quedó claro que ya les había contado todo lo que tenía que decirles. Cuando vio que un cliente se dirigía a su tienda, se despidió rápidamente y salió corriendo a hacer negocios. Otras personas de la calle habían salido y barrido la acera frente a su propiedad, o cuchicheaban entre ellas mientras lanzaban miradas a Ilium y a Odan. Girándose deliberadamente para contemplar la escena, Aodan les dio la espalda. Eres el mejor de los dos para hablar con los mortales, le dijo a Ilium. Haz lo que sabes hacer. Dale unos minutos más y seguro que vienen. Si no, haré la ronda. Ilium se movió para que se supiera uno al lado del otro, con las alas pegadas a la espalda. Ningún contacto. Ningún indicio de su relación personal. No significa nada, salvo que ambos eran guerreros altamente entrenados que mantenían la disciplina en la calle de la ciudad. Ilium señaló. Por las fotos, Marco y Tanika estaban a más o menos el centro de la tienda. La mente de Aodan iba por el mismo camino. Las llamas empezaron con sus cuerpos. Miró la pared chamuscada en la tienda de Gino. No hay ventanas en el lado de al fuego. Muro de cemento sólido. Confirma que la contención del fuego no nos dice nada. Sí, el fuego no tenía dónde ir. No más combustible para consumir después de devorar a través de la tienda de Marco. Aodan se movió para observar la escena desde otro ángulo, cuando una mujer cruzó la calle para acercarse a Ilium. Sin duda, ver a Gino charlando con él le había infundido valor para hacer lo mismo, pero aún había tenido que armarse de valor. La mujer se abrigaba con una chaqueta color avena, con el rostro delgado pero decidido y la mirada clavada en Ilium. Aodan ya podía ver a otros preparándose para hacer lo mismo, todos deseando impartir lo que sabían, y dispuestos a desafiar su miedo a los ángeles poderosos para hacerlo, porque esto, lo que había ocurrido aquí, estaba mal. Ilium se emocionó al conocer la primera mujer, grácil y fuerte, y con un corazón
que se negaba a dejar de amar, aunque le doliera. Hasta aquí el capítulo 10 de La Ascensión del Arcángel. Gracias por escucharme.